Quiero empezar hablando del pueblo de Israel. I would like to begin speaking about the people of Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. We all know that the people of Israel were the people of God. Y en una ocasión, And in one occasion, dice la palabra, the word says que el pueblo de Israel llegó a Egipto that the people of Israel got to Egypt. y duraron 400 años ahí. And they lasted 400 years there. Al principio la cosa estaba bien, And at the beginning, everything was fine. pero terminaron como esclavos en aquella nación. But they ended up on slavery on that Y nation. duraron un poco más de 400 años como esclavos. And they lasted a little bit more of 400 years as slaves. Pero me llama la atención But it captures my attention cómo se llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, as the fulfillment of the word of God came. que aquel pueblo iba a tener que salir de Egipto. And the people of Egypt were going to have to come out. Pero me llama la atención But it catches my attention que cuando el pueblo de Israel that when the people of Israel sale de Egipto, come out of Egypt, ellos salieron con el lenguaje de Egipto. they came out with the language of Egypt. Escúcheme bien. Listen well. Cuando el pueblo de Israel When the people of Israel estuvo en Egipto, were in Egypt, ellos se contaminaron. they were contaminated. Dice la palabra que ellos empezaron a adorar a los dioses de Egipto. The word says that they began to idolize the gods of Egypt. ¿Cómo sabemos esto? And how do we know this? Porque en una ocasión Because in one occasion, dice la Biblia the Bible says que Moisés subió un monte a hablar con Dios. that Moses goes to the mountain to speak to God. Y pasaron los días And the days passed by, y el pueblo empezó a decir, and the people began to say, algo le pasó a Moisés. something happened to Moses. Moisés ya no va a regresar. Moses is not coming back. Y van con Aarón And they go with Aaron. y le dicen, Aarón, necesitamos que nos hagas un becerro. And they say, Aaron, we need you to build us a calf. Necesitamos que nos hagas un Dios. We need you to make us a God. Porque nosotros necesitamos adorar a un Dios. Because we need to praise a God. Y me llama la atención And it captures my que en attention Egipto también tenían un Dios that in Egypt they also had a God, que era un becerro, era un toro. which was a calf. Y esto nos dice And it tells me que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, that when the people of Israel were in Egypt, ellos se contaminaron they were y contaminated. empezaron a adorar a los dioses de Egipto. And they began to praise the gods of Ellos Egypt. se contaminaron They were contaminated. y agarraron la cultura de ese pueblo. And they got the culture of that people. Pero no solamente la cultura, But it was not only that culture, sino que también el lenguaje. but also the language. Y cuando se llegó el tiempo And when that time came, de que Dios los sacara de Egipto, that God brought them out of Egypt, ellos sí salieron de Egipto, they did come out of Egypt. pero se trajeron en su corazón los dioses de Egipto. But they brought in their hearts the Se gods of trajeron en Egypt. su corazón la cultura de Egipto They brought the culture of Egypt. y también se trajeron el lenguaje de Egipto. And they also brought the language of Y es Egypt. por eso que Dios los tuvo que meter en el desierto This is why God had to take them into the para desert sacarles a los dioses de Egipto del corazón, to remove the gods of Egypt from the para heart, sacarles la cultura de Egipto del to corazón remove the culture of Egypt y from the para heart, sacarles el lenguaje de Egipto del corazón. and to remove the language of Egypt from the Hoy heart. más que nunca la iglesia de Jesucristo Now more than ever, tiene Jesus que Christ Church, transicionar a un nuevo they lenguaje. need to transition to a new Tiene que language. transicionar al lenguaje del reino de They need to Dios transition to the language y of the kingdom of abandonar God. por completo el lenguaje del reino de las tinieblas. And Vamos, abandon alguien dele un completely aplauso al the kingdom of Señor. darkness. Quiero probarlo con la palabra, And I want to test it with the word. que el pueblo de Israel sí salió de Egipto, That the people of Israel did come out of Egypt. pero cuando salieron se trajeron con ellos el lenguaje de Egipto, But when they came out, they brought the language of Egypt. el lenguaje del reino de las The language tinieblas, of the kingdom of darkness. el lenguaje de duda, The language of doubt. el lenguaje de The queja, language of complaint. el lenguaje de The murmuración. language of murmuration. Y quiero darle 3 ejemplos. And I want to give you 3 examples. El primer ejemplo The first example, creo que lo tenemos I believe that we all have it. cuando el pueblo sale de Egipto, When the people come out of Egypt, llegan hasta el mar they go to the sea, y parece que estaban acorralados, and it seems that they were stuck. ya no podían avanzar. They could not advance. Y cuando ellos miran hacia atrás And when they look behind, y miran que el faraón viene con And- su ejército and when they see that Pharaoh is coming with the army para tratar de to destruirlos, try to destroy them, para tratar de llevarlos una vez más a la cautividad, to take them once again as slaves, dice la palabra the word says que ellos van
con that Moisés they go with Moses. y empiezan a quejarse. And they began to complain. Empiezan a decirle a Moisés: They began to say, Moses, oye Moisés, listen, Moses, ¿qué no te dijimos what did we say que nos dejaras allá en aquella tierra? to leave us on that land? Nosotros estábamos mejor en Egipto. We were better in Egypt. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Why did you brought us out of ¿Qué no Egypt? te dijimos, Moisés, que esto nos iba a pasar? Did we not tell you this was going to happen? Yo estaba meditando en estos versículos And I was meditating on these verses. y yo digo, al pueblo se le olvidó muy rápido And I said the people forgot quickly. cómo Dios los sacó de Egipto. How did God brought them out of Egypt? Usted tiene que leer la historia, hermano. Now you have to read this story, my Cuando brother. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, When God brings the people of Israel out no of lo Egypt, hizo de una forma it natural, was not done in a natural lo way. hizo de una forma It was in sobrenatural. a supernatural way. Alguien dígame amén a esa palabra. Somebody say amen to that No word. lo hizo de una forma It natural, was not done in a natural lo way. hizo de una forma It was sobrenatural. done in a supernatural Porque way. cuando Dios va a hacer algo Because when God is going to do something aquí en la tierra, here on earth, Él va a dejar mostrar su poder. He will show His power. Él va a mover su poder He will en move la His power tierra on earth para mostrarle a sus hijos que Él es el to show Todopoderoso. His children that He's the Almighty God. Alguien dígame amén el día de Somebody say hoy. amen today. Escúcheme bien. Listen well. Dice la palabra. And the word says, Escuche esto. listen to this. Usted sabía Did you know que el faraón se iba a dejar ir al pueblo, that Pharaoh was going to let go of the people? pero Dios mismo But God Himself, dice la palabra que le endureció el corazón the word says that He hardened His heart. y le dijo, ¿sabes qué, faraón? And He said, you know, Pharaoh, Por estos 400 años for these 400 years, que estuviste lastimando a mi pueblo, you injured my people. yo te voy a endurecer el I will corazón harden your heart, y mi mano va a venir en contra tuya and my hand will come against y you, te va a azotar. and He will hit you. Y se desató la ira de Dios en contra de Egipto And the wrath of God was released against Egypt. y venía plaga tras plaga. And plague after plague came. Pero sabe una cosa, But did you know one thing? cuando venían las plagas, When the plagues would come, al pueblo de Israel no le tocaban. it would not touch the people Dije, of al Israel. pueblo de Israel no tocaban las I plagas, said it did not touch the people of Israel. solamente a los It was egipcios. only the Egypt. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que desde el día número 1 That since day number 1, que Dios empezó el proceso para sacarlos de Egipto, that God began the process to get them out of Dios Egypt. mostró su poder, God showed His power. Dios mostró su señorío, God shows, pero al pueblo se le olvidó muy rápido. but the people forgot quickly. Así hay gente en la iglesia. There's people like this in church. Ay, 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 yo no sé si alguien me está I entendiendo. don't know if somebody's understanding. Así hay gente en la There iglesia are people like this in que church. rápidamente se les olvida el Dios que le And sirven. they quickly forget about the Mira, God they hermano, si serve. Dios no te abandonó en el proceso, My brother, if God did not abandon si you in Dios the process, estuvo contigo cuando no tenías if nada, God was with you when you si didn't Dios have anything, estuvo contigo en la if God enfermedad, was with you on ¿qué illness, te hace pensar que Dios no va a estar contigo you hoy? think that God is not going to be with Dije, you ¿qué te today? hace pensar que Dios no va a estar contigo What hoy? makes you think that God will not be with you Alguien today? transicione al nuevo Somebody lenguaje. transition to the new language. Pero el pueblo, escucha bien, But the people listen well. salen de Egipto. They come out of Egypt. Es más, In fact, desde que salieron de Egipto, since they came out of Egypt, la nube de Dios vino y se puso sobre the ellos. cloud of God came and stayed Ellos upon them. caminaban bajo la nube de Dios. They walked with the cloud Ellos of God. caminaban bajo la gloria de Dios. They walked under the glory of God. Cuando ellos caminaban, la gloria de Dios iba por encima de ellos. And when they walked, the glory of God was above them. Pero aún así, But even though habían visto la mano de Dios. they saw the hand of God, Habían visto el poder de Dios. they saw the power of God, Habían visto la gloria de they Dios. saw the glory of God, Pero fueron a quejarse but they went to complain con su líder. with their leader. ¿Alguien está aquí? Is there somebody here? Escuche esto. Listen to this. Sobrenaturalmente, Supernaturally, Dios abre los mares God opens the seas, y el pueblo pasa en seco. and the people walk by on dry land. Y el segundo ejemplo que le quiero poner And the second example that I want to give you es cuando el pueblo pasa el mar is when the people go through the sea y empezaron a entrar en el desierto. and they began to enter the desert. Y dice la Biblia And the Bible says que llegaron a unas aguas. that they reached the water. Ellos llegaron, tenían sed, They were thirsty. se tiraron, empezaron a beber, They threw themselves and they began to drink. pero se dieron cuenta que aquellas aguas estaban But amargas. they realized those waters were bitter. Eran las aguas de Mara, It was the waters of Mara, las aguas amargas. the bitter waters. Y cuando las aguas estaban amargas, And when the waters were bitter,
Y ellos tomaron y se dieron cuenta que no se podían tomar. And they began to drink and they realized they couldn't drink them. Ellos se molestaron tanto They got so upset que fueron otra vez con Moisés. that they went again to Moses. Pero antes de ir con Moisés, But before going to Moses, dice que se juntó el pueblo he says that the people gathered y empezaron a murmurar en contra de and they Moisés. began to murmur against Moses. Empezaron a murmurar en contra de su They líder. began to murmur against their leader. Empezaron a hablar mal de su They líder. were speaking wrong about their leader. Escúcheme bien. Listen well. Ya habían visto todas las plagas. They had already seen all the plagues. Habían visto la mano de Dios. They had seen the hand of God. Habían visto Dios destruir a sus They enemigos had en el seen mar. God destroying the enemies in the sea. Habían visto al Dios Todopoderoso abrir el mar. They had seen the Almighty God open the sea. Habían visto la nube caminar sobre ellos. They had seen the cloud walk with them. Pero ellos, But they, cuando las aguas estuvieron amargas, when the waters were bitter, una vez más empezaron a murmurar en contra de su líder. once again they began to murmur against their leader. Entonces esto nos prueba So this que el says pueblo salió de Egipto, that the people came out of Egypt, pero se trajo el lenguaje de Egipto con ellos. but they brought the language of Egypt with them. Un lenguaje de queja, A language of complaint. un lenguaje de A murmuración. language of murmuration. ¿Alguien me está entendiendo el Is día de somebody hoy? understanding today? Sobrenaturalmente, Supernaturally, Moisés agarra un árbol, lo avienta en las aguas y las aguas se convierten en dulces. Moses grabs a tree and he throws it into the water and they become sweet. Se sacian del agua They drink the water y siguen avanzando. and they continue advancing. Pero cuando van avanzando, But when they continue advancing, ellos empiezan a recordar they begin to remember cuando en Egipto when in Egypt se sentaban a comer they would sit down to eat y ellos decían, and they would say, pero allá en Egipto nosotros comíamos carne. but in Egypt we would have meat. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Dios había hecho God had done que del cielo cayera maná. from the heaven to have, Con el maná hacían pan del cielo. they would make bread from the heaven. Comían pan del cielo. Literalmente hay una versión que dice pan de ángeles. They literally ate bread from heaven, bread from angels, Comían el pan del cielo. the bread from the heaven. Pero aún así But even so, empezaron a quejarse they began to complain. y empezaron a murmurar y hablar mal de su And they líder began to murmur and speak wrongful about their leader. y a decirle, oye And Moisés, say, hey Moses, pero nosotros estábamos mejor allá en Egipto. but we were better in Egypt. Allá comíamos We carne. would have meat. Porque hay gente así, hermano, Why is there people like this, que my no se brother? conforma con el pan del cielo, They quiere don't- la carne que tenía en Egipto. They don't conform with the bread of heaven. They wanted the meat from No, yo no sé Egypt. si alguien está en el espíritu el día de I don't know hoy. if somebody's in the spirit today. Alguien en la iglesia, Is there somebody at church, alguien de cristiano, a Christian, no se conforma con el pan del cielo, quiere regresar a comer la carne que comía they antes. do not conform from the bread of heaven and they want to eat the meat from before. Y empezaron a murmurar. And they began to murmur. Y yo estaba meditando en esto And I was meditating on this. y me di cuenta And I realized que sí, el pueblo salió de Egipto, that yes, the people came out of Egypt, pero nunca cambió su forma de hablar. but they never changed the way of speaking. Y hay mucha gente así And there's many people these que days. salió del mundo, They come out of the world, pero nunca ha cambiado su forma de hablar. but they never changed the way they spoke. Todavía es un lenguaje negativo. It's still a negative language. Todavía es un lenguaje de It's murmuración. still a language of Todavía murmuration, tienen un lenguaje de a queja. language of complaint. Y son cristianos. And they are Christians. Han visto la gloria de Dios. They have seen the glory of Han God. visto el poder de Dios una y otra They've vez. seen the power of God one and Pero aún así, cuando se presentan los but problemas, even so when the problems come, le sale a relucir el viejo lenguaje. the old language comes out. ¿Alguien me está Is entendiendo? somebody following? Estoy hablando de las consecuencias de no transicionar al lenguaje del reino de I'm Dios. speaking about the consequences of not transitioning to the language of God. Quiero hablarle de 5 de ellas. I want to speak about 5 of them. En sí, cuando usted estudia la historia del pueblo de In Israel, fact, when you study the story about the people of Israel, usted se da cuenta que ese pueblo nunca cambió su forma de hablar. you realize that they never changed their way of speaking. Y por causa de eso, And because of this, vinieron consecuencias. consequences came. Muchas consecuencias. There was many consequences. Pero quiero hablarle de 5 de ellas. But I want to speak about 5 of them. La primera es esta. Number 1 is El no transicionar to not transition al lenguaje del reino de Dios to the language of the kingdom of God. provoca la ira de Dios. It provokes the wrath of God. Provoca que Dios se enoje. It provokes God to be angry. Y escúcheme bien. And listen well. Si Dios ha estado contigo, If God has been with you,
todos estos años, all of these years, si Dios ha estado con nosotros, if God has been with us, todos estos años, all of these years, Él ha suplido para todas nuestras He has necesidades. supplied for all of our needs. Él no nos ha dejado solos. He has not left us alone. Él ha estado con He's nosotros. been with us. Alguien dice amén a esa Does palabra. somebody say amen to that word? Pero cuando Dios mira But when God sees que aún así, that even so, Él siendo fiel, him being loyal, Él estando con nosotros, Him being with us, Él proveyendo todo lo que necesitamos. providing everything that we need. Y cuando Dios mira que nosotros And when God sees that us, empezamos a murmurar we begin to murmur, y empezamos a quejarnos de la and situación, we begin to complain about the la situation, ira de Dios se desata sobre la iglesia. the wrath of God is released upon the church. ¿Sabe qué tan fuerte se desató la ira de Dios? You know how strongly the wrath of God was released? Que en una ocasión That in one occasion, Dios ya estaba tan cansado God was already very tired, que va con that He Moisés goes to Moses, y le dice: Moisés, and He says, Moses, déjame destruyo a este pueblo. let me destroy these people. Ya no lo aguanto. I can't handle them. Déjame lo destruyo. Let me destroy them. Moisés, yo te voy a levantar un pueblo nuevo Moses, I will lift up a new people de la tierra. from the land. Te levanto un pueblo nuevo, pero déjame destruir a I will este. lift up new people, but let me destroy Y this ahí one. entró Moisés y le dice: no, Señor, And espérate. then Moses came in and said, no, wait. ¿Qué van a decir los otros reyes de la What tierra? will the other kings of the earth Que say? tú sacaste a este pueblo de Egipto That you brought these people out of y Egypt, que no lo pudiste meter a la tierra prometida. and you were not able to bring them to the Se promised tuvo que land. levantar Moisés como un intercesor. Moses had to rise up as an Tuvo que intercessor. detener a Dios para que no destruyera al pueblo. He had to stop God so he didn't destroy Cuando the el people. pueblo de Dios no transiciona al lenguaje correcto, When the people of God do not transition to the correct language, provoca que se desate la ira de Dios. it provokes the wrath of God to be released. Alguien está aquí. Is there somebody here? Pero número 2, But number 2, el lenguaje del reino de las tinieblas the language of the kingdom of darkness contamina contaminates al resto del pueblo. the rest of the people. Escuche bien. Listen well. Por eso usted no se puede juntar con cualquier persona. This is why you cannot gather with just any person. No te puedes juntar con la gente negativa. You cannot get along with the negative No te people. puedes juntar con la gente murmuradora. You cannot get along with people that murmur. No te puedes juntar con la gente que habla mal de los hermanos. You cannot gather with the people that speak wrong No te about the puedes brothers. juntar con la gente que tiene el lenguaje del reino de las With the tinieblas. people that have the kingdom of darkness. ¿Sabes por Do qué? you know why? Porque quieras o no vas a ser contaminado. Because you like it or not, you will be Porque estás contaminated. oyendo, estás poniendo atención Because you're listening, you're paying attention al que tiene el lenguaje del reino de las tinieblas. to the one that has the language of the kingdom of darkness. Escúchame bien. Listen well. Yo lo dije la semana I pasada. said it last week. Me llama la atención It captures my attention. como cuando Moisés iba a conquistar la tierra prometida, When Moses was going to conquer the promised land, mandó espías he sent spies a que reconocieran la tierra. to recognize the land. Pero cuando salen a reconocer la But tierra, when they go out to recognize the land, ellos vieron que la tierra era buena. they saw the earth was good. Pero cuando regresaron, But when they come back, solamente 2 tenían buenas noticias. only 2 of them had good news. El resto de los espías The rest of the spies tenían malas had noticias. bad news. ¿Por qué? Why? Porque no tenían el lenguaje del reino de Dios. Because they did not have the language of the kingdom Tenían of el God. lenguaje del reino de las They had tinieblas. the language of the kingdom Un of lenguaje darkness, negativo. a negative language. Y lo que me duele más And what hurts more, cuando leo esa parte de la escritura when I read this part of the scripture, es que el pueblo is that the people le creyó más believed more a aquellos que tenían malas noticias. those that had bad news. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Dije, el pueblo le creyó más a los que tenían malas The noticias. people believe more the ones that carry Tú le bad tienes news. que creer a aquellos que tienen buenas noticias You have para to tu believe the vida. ones that have good news for your life. Dije, tú le tienes que creer a aquellos que tienen buenas noticias para tu I vida. said you have to believe the ones that have good news No for a la your gente life. negativa. Not the negative No a la people. gente que dice no vamos a avanzar. Not the people that say we will No not vamos a advance. crecer. We will not grow. No vamos a salir de esto. We're not going to come out of this Tú dile, one. te reprendo en el nombre de You Jesús. tell them I rebuke you in the Ese name of lenguaje Jesus. yo no lo entiendo. I don't understand that language. Alguien dígame amén el día de hoy. Somebody say amen today. Pero número 3. But number 3, Esta es una muy tremenda. and this is very tremendous, Que el lenguaje del reino de las tinieblas that the language of the kingdom of darkness provoca desánimo en el líder. provokes discouragement in the leader. Yo veo a Moisés I see Moses, y veo que Moisés era muy fuerte and I see that Moses was very strong para estar lidiando con miles de personas en un desierto. to deal with 1,000 people on the desert. No cualquier persona, gente
que tenía un lenguaje equivocado. Not anyone, people that had the wrong language. Gente que solamente se quejaba. People that would only complain. Gente que hablaba mal de él. People that would speak wrong about Y él him. era muy fuerte. And he was very strong. Casi todo el tiempo que usted lee acerca de Moisés, The whole time that you read about Moses, usted se da cuenta que Moisés siempre estaba conectado con Dios. you realize that Moses was always connected No to se God. dejaba contaminar por lo que el pueblo decía. He was not contaminated with what the people would say. Pero leí un versículo en la But palabra I read a verse in the word que el mismo Moisés, that Moses, por causa del pueblo, because of the people, en una ocasión fue con Dios in one occasion he goes to y God le dice: Dios, and he says, God, ¿qué voy a hacer con este what pueblo? will I do with these people? Estaba desanimado He was discouraged porque aquellos because they, que tienen el lenguaje del reino de las tinieblas those that have the language of the kingdom y of siempre darkness, están murmurando en contra de su and líder, they're always murmuring against their leader, provocan desánimo en el líder. it provokes discouragement in the leader. ¿Cómo quieres que tu pastor te pastoree bien si estás hablando mal de él en sus espaldas? How do you want your pastor to pastor you if you speak wrong about him? ¿Alguien está aquí el día de hoy? Is somebody here today? Yo no los oigo. ¿Alguien está aquí el día de hoy? Is there somebody here today? Cuando hablamos mal, When we speak wrong, cuando nos quejamos, when we complain, provoca que nuestro líder se desanime. it provokes our leader to be discouraged. Y nadie quiere tener un líder desanimado. And nobody wants to have a leader that is discouraged. Alguien dígame amén a eso. Somebody say amen to that. Pero número 4, But number 4, esta es una de las más feas en mi opinión. and in my opinion, this is one of the most ugly ones. Escúcheme bien. Listen well. Cuando la gente no transiciona When the people do not transition al lenguaje del reino de Dios, to the language of the kingdom of God, alarga sus procesos. the process gets longer. Escuche esto. Listen to this. ¿Usted sabía Did you know que de Egipto that from Egypt a la tierra prometida to the promised land, se hacían 40 días caminando? it was 40 days walking? ¿Cuántos sabían eso? How many did you know? El pueblo salió The people came out, y la intención de Dios and God's intention era procesarlos en 40 días was to process them in 40 days y meterlos en 40 días en su tierra prometida. and bring them in 40 days into the promised land. Pero ese pueblo no cambiaba. But the people did not change. Ese pueblo no se sacaba los dioses de Egipto. They did not remove the gods from Egypt. Ese pueblo no se sacaba la cultura de Egipto. They did not remove the culture of No se Egypt. sacaba el lenguaje de Egipto. They did not remove the language of Egypt. Por lo tanto, Therefore, ellos salen y entran en el desierto. they came out and they entered into the desert. Y esos 40 días And those 40 days, se transformaron en 40 años. they turned into 40 years. Y hay gente, me decía el Señor, And there's people the Lord would say to que me ya tenía que estar en su tierra prometida, that they already had to be in the promised land, pero porque no han transicionado al lenguaje del reino de Dios, but because they didn't transition to the language of the todavía kingdom están of God, dando vueltas en su proceso. they're still going around in their Todavía process. están dando vueltas en el desierto. They're circling in the desert. ¿Alguien me está Is entendiendo? somebody following? Escúchame bien. Listen well. Tú ya tenías que estar enseñando la palabra. You had to be teaching the word already. Tú ya tendrías que estar predicando la palabra. You should be preaching the Tú word. ya tendrías que tener tu propio negocio. You should have your own Tú business ya by tendrías now. que estar en tu bendición. You should be in your blessing by Pero now. no has transicionado al lenguaje del reino de Dios. But you have not transitioned to the Todavía language of the te la kingdom of pasas God. quejándote. You're always complaining. Te la pasas murmurando. You're always murmuring. Y eso está deteniendo And that is holding que la bendición de Dios llegue a nosotros. God's blessing to come upon us. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Yo no sé usted, I don't know about you, pero para mí esa es suficiente. but to me that's enough. I'm done Terminé. con el lenguaje del reino de las tinieblas. With the language of the kingdom of darkness. No quiero nada. I don't want nothing. Dije, no quiero nada. I said I don't want anything. Si eso If that me va a prevenir de que yo llegue a mi tierra prometida, will not allow me to reach to the promised land, yo no quiero nada con eso. I don't want nothing with that. ¿Alguien me está entendiendo? Is somebody understanding? Y escuche esto, el Señor me lo dijo mientras yo me bañaba hoy. And the Lord said this to me when I was showering. Escuche bien. Listen well. En el libro de Romanos In the book of Romans, dice la Biblia the Bible says que murmurar es pecado delante de Dios. that to murmur is a sin before God. Murmurar To murmur, es pecado delante de Dios. it's a sin before God. Lo voy a mencionar otra vez más. I will mention it again. Murmurar Murmur, es pecado delante de Dios. it's a sin before God.
Y hay gente And there's people que no va a llegar a la tierra prometida. that they will not go to the promised land. En otras palabras, no va a alcanzar a entrar al cielo In other words, they will not enter heaven por causa de su murmuración. because of their murmuration. Es más, Dios los sacó de Egipto. In fact, God brought them out of Egypt. Dios los sacó del mundo He brought them out of the world. y les dio la oportunidad de procesarlos, And He gave them the opportunity to be de processed, limpiarlos. to be cleansed. Pero ellos no quieren cambiar. But they don't want to change. Y hay gente que se va a quedar acá, And hermano, there's people that are going to stay porque no saben controlar su boca. because they don't know how to control their mouth. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Los procesos se alargan. The process are longer. Y número 5, And number 5, escuche, listen to this. no podemos entrar a nuestra tierra prometida. We cannot enter the promised land. Estas son consecuencias These are consequences de no transicionar en el lenguaje. of not transitioning in the language. Voy a leer un versículo que me impactó tanto. I will read a verse that impacted me so much. Me movió todo lo de adentro. It moved everything inside of me. Esta verdad yo no la conocía. I did not know this truth. Escuche. Listen. Números 14:28, mire lo que dice. Numbers 14:28, look what it says. Diles, So tell them, vivo yo, dice Jehová, as surely I live, que según habéis hablado a mis oídos, declares the Lord, if I have not spoken to the ears, así haré yo con vosotros. I will do with you. En este desierto In this desert, caerán vuestros cuerpos. your bodies will fall. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, Every one of you that was counted before us, de 20 años arriba. from 20 years up, Escuche, listen well, los cuales han murmurado contra mí, and those that have murmured against me, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, us to the truth will not enter the land, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, for which I uplifted my hand and make your home, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, except Caleb the son of Jephunneh y a Josué, hijo de Nun. and Joshua the son of Nun. Este versículo habla claramente This verse speaks clearly por qué el pueblo de Israel why the people of Israel no pudo entrar a la tierra prometida. was not able to enter the promised land. Todos los que salieron de Egipto, All of those that came out of Egypt, que tenían más de 20 años, that they were 20 and older, no pudieron entrar a la tierra prometida. they were not able to enter the promised land. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque murmuraron en contra de Dios. Because they murmured against God. En otras palabras, In other words, nunca cambiaron su lenguaje. they never changed their language. Ellos salieron de Egipto, They came out of Egypt, pero allá en el desierto, en vez de ser procesados, but in the desert, instead of being processed preparados Prepared para tomar su tierra to prometida, take the promised land, ellos siguieron murmurando they continue murmuring. y fueron pasando los años And the years continue to pass y by. nunca abandonaron ese And they lenguaje. never abandoned that language. ¿Alguien está aquí? Is there somebody Yo here? creo que Dios le está hablando a más de dos el I día de believe hoy. God is speaking to more than two today. ¿Qué es murmuración? What's murmuration? ¿Qué es murmuración? What's murmuration? Hay muchas definiciones, There are many definitions, pero una muy sencilla but a very simple one. es hablar mal de alguien It's to speak wrong about someone cuando no está presente. when the person is not present. Hablar mal de alguien To speak wrong about someone cuando no está presente. when the person is not present. El pueblo de Israel The people of Israel no pudo entrar a la tierra was prometida not able to enter the promised land porque murmuraron, because they murmured. estuvieron hablando mal, They were speaking wrong. estuvieron They quejándose, were complaining. no cambiaron, no transicionaron en They el lenguaje did not change and not transition in the language. y no pudieron entrar And they were not able to enter a lo que Dios to what God había preparado para ellos. had prepared for them. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Concluyo con esto. And I conclude with this. Yo estaba meditando en esta historia And I was meditating on this story, y me llamó mucho la atención and it captured my attention. cómo Dios How God saca un pueblo brings out the people. que estaba en cautiverio. They were captive. Cuando sale, When they come out, dice la palabra que Egipto le dio su oro.
The word says that Egypt gave him his gold. Lo sacó rico de Egipto. They were rich out of Egypt. Dice que le dieron sus armas. They gave him their weapons. Los sacó armados de Egipto. They carried their weapons. Los out of sacó Egypt. ricos y los sacó armados. They were rich and they were armed. Porque en 40 días ellos tenían que estar conquistando su tierra prometida. Because for 40 days they had to conquer the promised land. Pero nunca transicionaron. But they never transitioned. Nunca cambiaron su forma de hablar. They never changed their way of speaking. Y eso provocó And this provoked que se estuvieran dando vueltas en el desierto. to go in circles around the desert. Y hay ministerios así, hermano, And there's ministries these que ways nomás están dando vueltas en el desierto. that they're only going around in the desert. Este mensaje es para esta iglesia. And this message is for this church. Necesitamos cambiar nuestra forma de We hablar. need to change the way we speak. Dije, necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. I said we need to change the way we speak. Necesitamos enfocarnos en lo que viene, no en los defectos de la gente. We need to focus on what's coming at the Alguien me va a tener que escuchar el día de hoy. Somebody has to listen Dije, to it. necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. We need to change the way we speak. Necesitamos enfocarnos en lo que viene para el ministerio, We need to focus on what's coming no for en the los ministry. defectos de la gente. Not on the defects Porque of the cada people. vez que nos juntamos para estar hablando de los defectos de los demás, Because when we speak about the defects lo of único que others, estamos provocando es que la ira de Dios se desate en contra de nosotros. we're provoking the wrath of God to be Lo released único que upon us. que nos estamos provocando We're provoking es que no lleguemos a nuestra tierra that prometida we don't go to the promised y estemos land. dando vueltas por un desierto. Yo no sé And we usted, don't pero go yo quiero around the cambiar desert. el día de hoy. I don't know about you, but I want to change today. Lo más tremendo The most tremendous es que tuvieron que morir todos los de 20 años para arriba. is that all of those that were 20 and up had to die. En otras palabras, In other words, se tuvo que levantar una nueva generación the new generation had que to rise up. entendiera que hay dos lenguajes. To understand that there's two new Dije, se languages. tuvo que levantar una nueva A generación. new generation had to rise Y yo up. declaro que el día de hoy And I declare that se today, va a levantar una nueva a new generación generation will rise con up un lenguaje with a diferente. different language. Yo declaro que se va a levantar una nueva generación en esta I iglesia. declare that new generation Y will rise escúchame up. bien. And listen well. Muchos se han ido muriendo en el camino, Many have died on the way. pero se está levantando una nueva generación. But a new generation is rising Dije, up. muchos se han ido muriendo en el camino, Many have been dying on pero the se path. está levantando una nueva generación But a new generation is que va a rising up. transicionar en su forma de hablar, That they will transition que in the no way va a they speak. existir lo negativo en sus palabras, Negativity will not que va a exist in their decir, words. si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. They will say, if God said Una it, God will generación fulfill que it. sepa hablar, una generación que diga, si el Señor nos prometió que la iglesia se iba a llenar, el Señor lo va a God cumplir. promised that the church was going to be filled and the Lord will fulfill it. Alguien dígame amén. Somebody say amen. Oh, poderoso eres Jesús. You're a powerful Jesus. Padre, yo ya di tu palabra. Father, I gave your word. Así, Señor,